Hola, ¿cómo estás? Pati, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me esperan un segundo? Voy por los audífonos que se me olvida. Ay, perdón, ya estoy aquí. Es que se me olvidaron los audífonos, pero ya estoy aquí. Qué gusto saludarlos, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado. Saludo a Pati Briseño, que por aquí anda, a Mari, a mi hermano, este, Tavo. ¿Cómo está? Tuve que correr por los audífonos porque se me olvidaba. Marieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Octavio. A tu hermosa familia. Un abrazo para todos ustedes. Mi hermanita Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Apo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo, Emanuel. ¿Cómo están? Mi hermanita Betty, Marinita. Qué gusto saludarlos. Es un gusto saludarlos a todos. Los amamos, mi esposo y yo. Los bendecimos todo el tiempo y estamos gozosos de ver sus nombres siempre en las pantallas, ¿verdad? En los discipulados, en las primeras filas, siempre con hambre de la palabra de Dios. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Gloria a Cristo Jesús. Araceli, ¿cómo estás, mi amada hermanita? Fiel sierva de Dios, qué gusto que estás aquí también, escuchando la palabra, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Y antes de iniciar, ¿les parece bien que entre todos oremos para que Dios nos revele a todos su voluntad, ¿verdad? Y sigamos aprendiendo, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el Señor alumbrando nuestro entendimiento para que podamos comprender su voluntad agradable y perfecta para todos nosotros. Angelita, buenas noches, ¿cómo estás? Linda, Dios te bendice. Qué gusto ver tu nombre también por aquí. Bueno, estamos hablando de familias que se conectan porque podemos ver un nombre, pero significa una familia. Alabado sea el Señor. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a darte las gracias, Señor, por el gozo inefable de ser llamados hijos de Dios. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y sabemos, Señor, que tienes un lugar para nosotros allá en los cielos. Estamos siendo transformados, santificados, purificados, limpiados con el agua viva de tu palabra, Señor, y con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, conforme vamos obedeciendo tu palabra. Estamos muy agradecidos, Señor, de podernos reunir contigo, porque cuando dos o más estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos como cuerpo con nuestro Padre Celestial en Cristo, aprendiendo y llenándonos, Señor, de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sea a ti la gloria, Señor, la alabanza, el honor, el imperio, porque tú creaste todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra. Todo fue creado por ti y para ti. Tuyo es el imperio, tuyo es el reino, y a ti sea siempre toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos nuevamente a nuestro libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, para recordar dos citas bíblicas que estuvimos estudiando ya el día de ayer, ¿verdad? Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:16, dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hola Marieta, ¿cómo estás? Dice la palabra, bienvenida. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados hermanos, si te sientes en un momento de desánimo, si estás pasando una prueba, si estás por un momento de tribulación, si has estado entristecido, entristecida, ánimo, ánimo. Dice la palabra de Dios que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, que el Señor va a venir por los suyos y estaremos con Él para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo estás, Lucy? Muy buenas noches, Ele. Qué bueno que estás, hijita, aquí también. Bienvenidas. Dice el Señor que ya nos los ha dicho de muchas maneras. Y le está diciendo en este momento a la iglesia de Tesalónica que ellos ya saben acerca de la venida del Señor. Y nosotros también sabemos que la venida del Señor cada día está más cerca. Y Él vendrá, dice, como ladrón en la noche. Cuando todos estén desapercibidos, cuando todos estén distraídos, bueno, no distraídos de las cosas del Señor, sino como un ladrón que llega en la noche, así vendrá el Señor nuevamente. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bien, vamos a ver algunas de las señales de esa venida del Señor Jesús. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Cuánto ya hemos estudiado acerca de estas escrituras? Pero gracias a Dios que están en la palabra y gracias a Dios que podemos volver a ellas para fortalecer, no voy a decir convicciones, porque lo que está en la palabra de Dios es la palabra de Dios. Más que nada, para que Dios nos recuerda las cosas que están por venir. Y aquí hay mucha información, hermanos. Vean lo que dice. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, voltea a ver los edificios y les dice, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quiénes les dijo? A sus discípulos. Estos misterios del reino son para los discípulos del Señor Jesús. Qué honor ser un discípulo del Señor Jesús. Tú eres un discípulo del Señor Jesús. Y dice aquí, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos escuchado de guerras, nada más y nada menos que ahora con el problema de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Que es lo que está tan fuerte en estos momentos, más otros conflictos que hay en otros lugares. Y entonces por eso dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes. Dígame si la pandemia no es una peste. El SIDA. Y hambres. Y terremotos. Hemos escuchado recientemente esos terremotos que han pasado allá en Turquía, cómo están sufriendo todas estas personas, de que tiembla y sigue temblando y se caen los edificios y pensamos, las personas, los niños, ay Señor, ten misericordia de todos nosotros. Y dice, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántas veces ya hemos sufrido esa persecución por causa del nombre del Señor Jesús, verdad? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué importante es conocer la palabra de Dios para que esos falsos profetas no nos engañen. Luego de repente escuchas a alguien que dice, así dijo el Señor, y empieza a decir cosas y dice, no, eso no lo dijo el Señor. Entonces dices, eso no lo recibo, porque cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces al Señor, cuando tú sabes de Él, no vas a comerte cualquier cosa, no vas a recibir cualquier cosa, porque lo haya dicho un profeta famoso o no famoso, ¿verdad? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, el que continúe esforzándose hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, extendiéndose hacia adelante, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose hacia adelante, permitiendo que la palabra de Dios nos transforme, nos limpie, nos santifique, nos purifique de este mundo tan contaminado, ¿verdad?, que es en el que vivimos. Hola, Lore. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar, continuar, alentándonos unos a otros. Hermano, no desmayes, vas bien. Hermanita, no desmayes, vas bien. Sigamos adelante. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí está hablando del anticristo, ¿verdad? De esa abominación desoladora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa,
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Cuidado, cuidado con esas señales y prodigios. Nosotros no seguimos las señales y los prodigios, seguimos la palabra de Dios. Los prodigios los siguen a la palabra de Dios, siempre van a seguir a la palabra de Dios, pero cuando hay falsos profetas, entonces algunos van a seguir las señales, prodigios y van a ser confundidos. Nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, está hablando del Señor Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prended la palabra. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35, el Señor Jesús hace una gran declaración y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que se va a cumplir todo lo que está aquí. Se va a cumplir. Pero el día y la hora nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado
y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, es decir, estén apercibidos, estén expectantes, estén preparados. Eso significa la palabra velar. Estén preparados, estén expectantes, estén listos. Tenemos, hermanos, que estar listos todos los días para la venida del Señor Jesús. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros sabemos a qué horas va a venir el ladrón, a qué horas va a venir el Señor, estaremos atentos. Ya viene el Señor, ya no tarda, estaríamos velando, estaríamos expectantes, estaríamos anhelantes más y más de su regreso por los suyos, ¿sí? Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados. Estemos preparados para la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Amén? Entonces podemos ver con claridad señales que van a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí mismo, leamos también, capítulo 25, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes. ¿Tú quiénes quieres ser? ¿Tú quieres ser prudente o quieres ser insensata? ¿Quieres ser prudente o insensato? Necesitamos ser prudentes. Todos debemos ser prudentes. Por eso Dios nos está revelando su palabra para que estemos listas. Así es, Georgette. Así es. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Una lámpara, ¿para qué sirve una lámpara? Una lámpara sirve para alumbrar un camino, ¿verdad? Una lámpara es un depósito para producir luz. Bien, la luz de la palabra es la revelación que Dios te ha dado a través de las Escrituras y tú eres como una lámpara. ¿Sí? Tú eres como una lámpara. Si no tienes aceite, entonces eres como una lámpara sin aceite y que no brilla nada de Dios en ti. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas son insensatas. Pero Dios nos llama a ser prudentes, ser esas vírgenes con lámparas encendidas, con aceite. El aceite de la unción habla de la presencia de Dios, que hemos pasado tiempo con el ungido. El ungido es Cristo. Él nos comparte de su unción. Amén. El aceite es un tipo del Espíritu Santo también que nos revela la palabra de Dios. Dice aquí, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, todas dejaron el cuerpo
y fueron a dormir el sueño de los justos. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, ¿sí? Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, hay que estar preparado, hay que estar listos, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué crees que pasó? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuándo pasaron tiempo conmigo? ¿Cuándo me buscaron? ¿Cuándo? ¿Quiénes son? No las conozco. Qué triste que Dios nos llegara a decir: ¿quién eres? No te conozco. Pero tú que eres un discípulo, una discípula del Señor, que estás preparando tu lámpara con aceite, en este tiempo que estamos aprendiendo la palabra de Dios, tú te estás llenando tu vasija de aceite de la unción, tu lámpara está rebosando de aceite, porque estás pasando tiempo con el Señor. Y el Señor te conoce por tu nombre. Pero aquellos que no se acercan, que andan por ahí, que son salvos, pero que no se preocupan por estar escuchando la palabra de Dios, pensando que el Señor tarda en venir, podrían llegar a ser estas vírgenes insensatas, ¿sí? Dice en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos, ¿sí?, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí también hay otra historia, ¿verdad? Les entrega unos talentos y después hace cuentas con ellos, ¿sí? Bueno, gloria a Cristo Jesús, que siempre tiene una palabra para todos nosotros. Y aquel que esté listo le dirá: entra en el gozo de tu Señor. El que entregue cuentas a nuestro Señor de los dones y talentos que nos dio para su servicio a Él, para servirle a Él. ¿Qué hicimos con los dones y talentos que Él nos dio para servirle a Él? ¿Sí? Entonces Dios nos va a llamar a hacer cuentas a todos nosotros, ¿sí? Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice así la Escritura. Veamos lo que dice. El Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No creamos que el Señor Jesús no ha venido porque ya se le hizo tarde. No, el Señor Jesús no ha venido porque los tiempos y las sazones le corresponden solo al Padre, en su sola voluntad. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que el día del Señor va a venir, y no es que se le haya hecho tarde, sino que todavía Dios quiere que muchos se conviertan al Señor, porque Él es paciente, no quiere perder a ninguno de sus hijos. Dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor? Nosotros esperamos la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, perseveremos, ¿sí? Con diligencia, seamos diligentes, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él no ha venido todavía porque es paciente, porque quiere que muchos se salven y quiere aún en nosotros terminar su obra. Todavía no estamos listos. Señor, ten misericordia, ayúdanos a estar listos y preparados para tu venida, Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay cosas que le fueron reveladas al apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios, que a veces, la verdad, no entendemos todas. Y aquí dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Inconstante significa que a veces están y luego no están. Y luego otros que dicen, bueno, pues es que debe ser así o debe ser de esta manera. Y empiezan a hacerse sus propias doctrinas, ¿sí? Y la doctrina, la sana doctrina está en la palabra de Dios. Pero ellos las tuercen porque no las entienden. Vamos a leer nuevamente. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Qué importante es tener una sana doctrina y que lo que aprendamos esté en las Escrituras. Es mejor dejarse llevar por la Biblia que por 28,000 libros que hablan de cosas muy bonitas, pero que puede no ser todo palabra de Dios, ¿sí? Tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura está en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Tenemos 66 libros maravillosos que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces hacemos bien, como dice la Escritura, en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro.
llenándonos y llenándonos de la Biblia, el libro más confiable. Si no tienes tiempo de leer 66 libros, regresa a la Biblia, a los 66 libros. Pero no te llenes de otras cosas que te pueden confundir. Llénate de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice en el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo puedo llenarme del conocimiento del Señor Jesucristo? Solamente a través de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús por su palabra. Bien. Dios nos revela en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios no se contradice en ningún momento. Si algo no entendemos, leemos versículos hacia atrás, y si no entendemos, leemos el capítulo completo, y si no lo entendemos, leemos el libro completo, y si no lo entendemos, leemos toda la Biblia. Pero no nos salimos de las Sagradas Escrituras. Estos son los límites de la palabra de Dios. La palabra profética más segura. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regresemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 5, 3. Hay más información. ¿Cuántos queremos más información? Gloria a Cristo Jesús. Y dice aquí, dice que cuando digan, vamos a leer el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros somos del día, somos de la luz, nosotros somos hijos de luz, no somos de las tinieblas para ser sorprendidos en la venida del Señor Jesús y que ni siquiera nos damos cuenta. Somos hijos de luz, ¿sí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Por lo tanto, no estemos adormilados. No descuidemos nuestra salvación. Velemos, estemos atentos, apercibidos, llenándonos más y más del Señor, para que no seamos sorprendidos de que venga el Señor y que no estemos listos. Eso se llama velar, 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 ser sabios, ser prudentes, llenarnos de la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es comer de Cristo. Cuando recibes la palabra de Dios, estás comiendo de Cristo, te estás alimentando de Cristo. Y cuando alguien te pregunte, ¿y qué te ha dado Cristo? Ay, Cristo me ha dado. Cristo me ha revelado que su palabra dice que su venida cada día está más cerca y que debo estar lista y debo estar preparada y que vele en oración, llenando mi lámpara de ese aceite de la palabra de Dios para ser como esas vírgenes prudentes, que estemos listos para su venida, poniendo nuestros ojos en las cosas eternas y no en las cosas que perecen, sino en las cosas que perduran por la eternidad, por la palabra de Dios. Nos enfocamos en las cosas celestiales, amén.
siendo prudentes, siendo sabios y prudentes, velando, Señor. Llénanos de tu palabra. Queremos estar listos para tu venida, si es que vas a venir, si es que el Señor Jesús va a venir mientras estemos en el cuerpo, ¿verdad? Dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. Es decir, no estemos adormilados ni confiados. Ay, al fin que el Señor va a tardar mucho. Mientras, pues, ay, no las llevamos. No. Seamos sabios y prudentes. Decía, ¿cómo estás, mi hermanita? Un abrazo también para ti. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, estemos con nuestros sentidos completos, enfocados en las cosas del Señor, habiéndonos vestido con la coraza, esa protección, ese como shoulder que protege tu corazón, ¿sí? Con la fe. La fe es creerle a Dios. Y esa fe ni siquiera es nuestra, nos fue dada. Dice la Escritura que Dios nos dio una porción de su fe. Y a mí me maravilla porque Él no nos dio una porción de segunda categoría, ni nos dio una porción, una fe de saldos. No, Él nos dio una porción de su fe. Tenemos una fe que nos fue dada por porción a cada uno de nosotros. Gloria a Cristo Jesús, porque esa fe es de Dios y nos fue dada. Y dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, vestidos de amor. Ay, Señor, Dios quiere que nos vistamos de amor, de fe y de amor, ¿sí? Fe y amor, vestidos de amor. Y con la esperanza de salvación. Tenemos una salvación que vamos a alcanzar por la fe y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que está reservada en los cielos como un yelmo, es decir, como un casco que nos protege nuestros pensamientos, porque las luchas más grandes que podemos llegar a tener no es con el diablo, es con nuestra alma. Ay, pero es que pasa esto, pero es que Dios dice esto, sí, Dios dice esto, pero la verdad es que la realidad, algunos he escuchado que dicen, sí, pero siendo realistas, he escuchado que dicen, pero siendo realistas es así, ¿no? Siendo realistas es que la palabra de Dios va por encima de cualquier situación. La palabra de Dios es sobrenatural, va por encima de cualquier cosa. Esa es la realidad. Ser realistas significa que la palabra de Dios como algo sobrenatural va por encima de cualquier circunstancia. Y todas las circunstancias se alinean a la palabra de Dios. Porque Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque todas las cosas tienen un nombre. Y tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, más bien, todo se alinea a la voluntad de Dios cuando creemos. Cuando le creemos a Dios, cosas grandes y maravillosas suceden. Está la prueba, ahí estamos en medio de la prueba. Y dice la palabra de Dios que estemos con sumo gozo porque sabemos quién está con nosotros. Si tú sabes quién está contigo, en medio de la prueba estamos con sumo gozo. Ahí está la situación. Ahí puede haber un dolor muy intenso, pero sé quién está conmigo. Sé quién me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Sé quién está conmigo. Y cuando estás en sumo gozo, cosas grandes suceden, hermanos, porque eso es creerle a Dios, confiar en Dios. Es sobrenatural.
El gozo del Señor representa la presencia de Dios. Es de lo que tú te has llenado. Y le damos gracias a Dios porque cuando dice la Escritura que estemos en sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, significa dependiendo de lo que tú te hayas llenado de parte de Dios, es lo que va a determinar tu nivel de gozo. Va a determinar tu nivel de gozo en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, cuando sonríes, sí, Señor, de tu mano salimos, de tu mano todo lo podemos. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya, aleluya, sí. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar que todos nosotros, sí, todos nosotros, cuando venga el Señor Jesús por nosotros, porque por fe nos vamos con Él, ¿sí? Por fe nos vamos con Él, conforme a su gracia y su misericordia nos vamos con Él, pero nos estamos esforzando por entrar por la puerta estrecha, nos estamos esforzando, perseverando. Entonces nos vamos a presentar, ¿dónde crees? En el tribunal de Cristo. Vamos a un tribunal. Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios, y tenemos que saberlo, hermanos, porque si no sabemos esto, no vamos a estar preparados, ¿sí? Pero es mejor estar preparados para no salir avergonzados delante del Señor. Segunda de Corintios 5:10, dice así, mi Biblia dice así, y lo voy a decir de esta forma, Dios dice así, porque es necesario que todos nosotros, tú y yo y todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a estar, vas a estar, voy a estar en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a estar delante del Señor. ¿Para qué? Para comparecer, para que demos cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando sabemos esto, entonces mejor nos ponemos a cuentas con Dios antes. Decimos, Padre, perdónanos, nos arrepentimos de tal o cual situación que Dios te muestre, y para estar listos, ¿sí? Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, es decir, que esto va a acontecer, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así dice el Señor. Entonces, sabiendo que una vez que el Señor venga, vamos a pasar por el tribunal, es mejor estar listos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que aquel que diga que no ha pecado, le dice a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado, y Dios nos dice, vamos por favor, dice Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Dios dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Significa que cuando andamos en luz, tenemos una comunión unos con otros. Pero cuando andamos en tinieblas, nos estamos peleando unos con otros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz. Él es luz. Cuando andamos en luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestros pecados, porque a veces nuestra humana manera de ser, decimos, pues todos tienen la culpa que yo reaccione así, porque me hicieron, porque me dijeron, porque... No, Señor, perdón, la culpa es mía. Yo me arrepiento, actué mal, yo debo andar en amor. Y contesté mal, y yo fui quien me equivoqué. Si hay una relación, no que no está bien, es porque yo me equivoqué. Yo pequé por no andar en el amor del Señor. Pero si justifico mi pecado, no hay arrepentimiento. Pero si reconozco que fallé, entonces viene el arrepentimiento. Pero si lo cubro, haz de cuenta que, como una ilustración, como si el pecado fuera una gran sandía, ¿no? Claro que no es una sandía. Por supuesto que ese precioso y rico fruto no es el pecado. Pero supón que el pecado fuera una sandía y dijeras, ¿ves qué? Yo no tuve la culpa, es como cubrir la sandía, pero ahí está. Pero cuando reconocemos que los que pecamos fuimos nosotros por no andar en el amor del Señor o lo que Dios te esté revelando, si reconocemos nuestro pecado, entonces sí viene un arrepentimiento. Pero cuando no se reconoce, entonces no hay arrepentimiento. Entonces se cubre la gran sandía. Ahí la traemos, ¿no? Pero no es así. Dios quiere limpiarnos con su sangre preciosa cuando andamos en luz. Y andamos en luz cuando obedecemos su palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, Dios dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Así dice el Señor. Cuando reconocemos que fuimos nosotros, Señor, yo reconozco que yo fui. Porque a veces justificamos nuestro pecado. Pero cuando lo reconocemos, ahí hay libertad.
ahí hay paz, ahí hay gozo. La verdad nos hace libres y reconocer es arrepentirse y dejar esa situación y caminar en el amor del Señor. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, todos vamos a ir ante el tribunal de Cristo y es mejor ir preparados, porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pues se borran esos pecados. ¿Y para qué llegamos con un costal de cosas cuando vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo? Mejor ir preparados, ¿sí? Antes de llegar a ese lugar donde todos vamos a estar. Dios lo dijo y así va a ser, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús, porque Él nos dice de antemano para que no nos tome por sorpresa y estemos preparados y ser hallados en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Verdad que esa es la misericordia de Dios? Que nos diga las cosas que van a suceder para que estemos listos y estemos preparados y hagamos un buen examen delante del Señor y no salgamos avergonzados delante de Él, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, el tiempo se nos ha acabado tan rápido, se va en un abrir y cerrar de ojos este tiempo como la siguiente clase, y cada vez que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios con nuestros hermanos también que están dando clases muy bonitas. Se nos va tan rápido el tiempo, pero gloria a Cristo Jesús por la palabra que Él nos da. Amén, gloria a Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha revelado. Padre, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. Te damos gracias porque quieres que estemos listos, enteramente preparados, Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Enteramente, Señor, dispuestos como esas vírgenes sensatas, Señor, que tuvieron su aceite listo en las vasijas, para que cuando llegue el esposo estemos listos para irnos con Él. Bendito Padre, ayúdanos a ser hallados en Cristo. Ayúdanos a manifestar al mundo, Señor, y al mundo que nos rodea, Señor, el grato olor de tu conocimiento, siendo oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre. Te bendecimos por la palabra que nos has dado y porque tú eres digno de ser bendecido en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que diligentemente escuchan tu palabra para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para estar listos y preparados, Señor, para recibir, Señor, a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga, Señor, en las nubes, Señor, por los suyos. Gracias te damos, bendito Padre, porque nos preparas, Señor, para ser dignos de esa salvación tan grande que está siendo reservada en los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendiciones a todos. ¿Sí? Vamos a descansar unos minutitos para recibir la siguiente clase, que el pastor ya está listo para como un instrumento en las manos del Señor. Y a Cristo siempre toda la gloria. Muy buenas noches a todos. Bendiciones para todos.